¿Qué harías si supieras que tu vida cambiará para siempre en un solo instante? Wade Wilson no nació siendo un héroe ni un villano, pero el destino le tenía preparada una historia brutal y llena de caos, traiciones, sufrimiento y un giro inesperado que lo convirtió en Deadpool, el antihéroe más irreverente del universo. ¿Estás listo para conocer su origen? Wade Wilson ha sido condenado a muerte por el asesinato en primer grado de Christine Melton. Han pasado más de 4 años desde que este infame asesino de TikTok fue arrestado por el asesinato de 2 mujeres, y ahora un juez lo ha sentenciado a muerte. A pesar de la oposición de sus seguidoras, actualmente espera en el corredor de la muerte en Florida. Examinemos la vida de Wilson, en la prisión estatal de Florida en Rayford, donde aguarda su ejecución el 7 de agosto de 2024. El juez del circuito de Lee, Nicholas Thompson, dictó la condena de muerte a Wade Wilson, conocido como el asesino de Deadpool por los homicidios de Melton y Ruiz. La atmósfera en el tribunal era tensa, mientras el juez describía las acciones de Wilson como atroces y crueles. Repitiendo las palabras de los fiscales Sarah Miller y Andreas Gardner, el juez ordenó que Wilson fuera condenado por los siguientes cargos. El primero, asesinato en primer grado de Christine Melton, con pena de muerte. El segundo, robo de un vehículo por el que fue condenado a 5 años de prisión en el Departamento Correccional de Florida. La recomendación del jurado para la pena capital llegó con un voto de 10-2, mientras que el de cada víctima fue de 8-4, gracias a un cambio legislativo que permitió que la sentencia de muerte ya no necesitara un acuerdo unánime. Solo 2 días después de su condena a muerte, Wilson fue declarado culpable de intentar traficar con anfetamina o metanfetamina, un delito grave de segundo grado, y de conspirar para traficar con estas sustancias, un delito de primer grado, declaró. Inocente de estos cargos, pero fue sentenciado a 12 años de prisión y a multas superiores a $100,000. Decisiones judiciales aceleraron su traslado al corredor de la muerte, donde permanecerá a la espera de su ejecución en la prisión estatal de Florida en Rayford. La Fiscalía del Estado confirmó que estas sentencias se cumplirían simultáneamente con las condenas a muerte que Wilson recibió por los asesinatos de Melton y Ruiz. Las actividades criminales de Wilson no cesaron con el asesinato. También estuvo involucrado en el tráfico de drogas desde la cárcel el 20 de abril de 2020. Una unidad K9 detectó narcóticos cerca del centro de detención del condado de Lee, lo que llevó al hallazgo de metanfetamina asociada con Wilson. Además, sobrevivió a una sobredosis bajo custodia, lo que derivó en una investigación que expuso una conspiración de tráfico de drogas. Wade Wilson. ¡Hey! ¿Te gustó esto? Pues suscríbete ahora y únete a la locura. No te pierdas lo que viene. Se convirtió en el primer asesino convicto en Florida en recibir la pena de muerte, tras un controvertido cambio de ley promulgado por el gobernador Ron DeSantis en abril de 2020. En abril de 2023, DeSantis firmó una nueva ley que alteró drásticamente el panorama de la pena capital en Florida, reduciendo el requerimiento para que un jurado recomiende la pena de muerte, de una decisión unánime a una mayoría de 8-4. Esta modificación provocó reacciones de indignación y apoyo, mostrando la profunda división de opiniones sobre la pena de muerte en Estados Unidos. El caso de Wilson ganó notoriedad poco después de esta modificación, siendo él condenado por un asesinato particularmente horrendo. La víctima, una joven llamada Emily, fue hallada brutalmente asesinada en su apartamento. La escena del crimen fue descrita como horrible, con claros signos de una lucha violenta. Las pruebas contra Wilson eran abrumadoras. Muestras de ADN, huellas dactilares e incluso una confesión apuntaban directamente a él. El juicio fue rápido y la decisión del jurado se vio acelerada por la nueva ley. Con el requisito anterior habría sido necesaria la decisión unánime del jurado para imponer la pena de muerte, sin embargo, con la nueva regla de mayoría de 8-4. El jurado llegó rápidamente a una decisión. 8 jurados votaron a favor de la pena de muerte, mientras que 4 se pronunciaron en contra. Era la primera vez en la historia de Florida que se dictaba una sentencia de muerte en virtud de la nueva ley. La reacción a la sentencia de Wilson fue inmediata e intensa. Las protestas estallaron fuera del tribunal, con personas de ambos lados del debate, haciendo oír su voz los contrarios a la pena de muerte. Argumentaron que la nueva ley
aumentaba el riesgo de ejecuciones erróneas. Señalaron que el requisito de unanimidad del jurado era una salvaguarda fundamental para garantizar que solo los casos más atroces dieran lugar a la pena de muerte. Al rebajar el umbral, argumentaban, el Estado facilitaba la ejecución de personas potencialmente inocentes. Por otro lado, los partidarios de la ley, incluido el gobernador, argumentaron que agiliza el proceso judicial y acercaba más rápidamente el final. A las familias de las víctimas creían que el requisito anterior de un jurado unánime a menudo conducía a apelaciones largas y costosas, retrasando la justicia durante años, en el caso de Wilson. Argumentaron que las pruebas eran tan contundentes que la pena de muerte era el único castigo apropiado tras su condena. Wade Wilson pasa ahora sus días en el corredor de la muerte de Florida. Echemos un vistazo a su vida en el corredor de la muerte. Wilson ha estado recluido en la cárcel del condado de Lee, en Fort Myers. Desde su detención, el tiempo que Wilson pasó en la cárcel del condado de Lee, el 30 de septiembre de 2020. Wilson y su compañero Joseph Catt intentaron una audaz de fuga. Los funcionarios descubrieron que habían arrancado el marco metálico de su ventana y que había varias grietas en el grueso cristal de seguridad. También se había retirado un taburete metálico atornillado al suelo de hormigón. Los detectives determinaron que Wilson era el autor intelectual del intento de fuga, y lo acusaron de intento de fuga y de delito de daños, desde que se le impuso la pena de muerte. Wilson ha sido trasladado al centro penitenciario Union Correctional Institution de Rayford, Florida. Este centro alberga a 274 hombres condenados a muerte y tiene capacidad para 1.486 reclusos. Las celdas son un marcado contraste con el mundo exterior. Los reclusos en espera de ejecución son trasladados a las celdas de vigilancia de la muerte. Son ligeramente más grandes, de 12 por 5 pies y una altura de 8 pies y medio. A los condenados a muerte se les sirven 3 comidas al día, a las 5 de la mañana, de 10:30 a 11 de la mañana y de 4 a 4:30 de la tarde. Los reclusos comen de una bandeja que se les proporciona con un tenedor. Antes de la ejecución, los reclusos pueden solicitar una última comida con un presupuesto máximo de $40, y los alimentos deben comprarse en el lugar para evitar extravagancias. La rutina diaria de Wilson es monótona y está muy regulada. Los reclusos son contados al menos una vez por hora y son esposados siempre que están fuera de sus celdas, excepto durante el tiempo que pasan en la celda. El patio de ejercicios o la ducha permanecen en sus celdas, excepto para citas médicas, ejercicio, visitas sociales o legales y entrevistas con los medios de comunicación cuando se firma una orden de ejecución. El recluso pasa a la situación de vigilancia de la muerte y se le permite una llamada legal y social dentro de su celda. Wilson tiene privilegios limitados, puede recibir correo todos los días, excepto festivos y fines de semana, se le permiten aperitivos, una radio y un televisor de 13 pulgadas. Pero no hay televisión por cable ni aire acondicionado. Los reclusos no pueden reunirse en las zonas comunes, pero pueden ver los servicios religiosos por circuito cerrado o televisión durante la vigilancia de la muerte. Se les permite ducharse cada 2 días. Las batallas legales de Wilson distan mucho de haber terminado el 16 de septiembre, y tiene una vista por otro caso de tráfico de drogas, lo que probablemente retrasará su traslado. Sus abogados también han recurrido su condena a muerte, lo que podría prolongar el calvario judicial otros 5 años o más. El abogado de Wilson, Lee Wan, se ha pronunciado sobre la atención mediática que rodea a su cliente, calificándola de ridícula. A pesar de la notoriedad del caso, el momento exacto del traslado de Wilson a la institución correccional Unión sigue siendo un secreto muy bien guardado por motivos de seguridad. En las semanas previas a la sentencia de Wilson, el frenesí mediático que rodeó el caso atrajo la atención de muchas mujeres hacia él, a pesar de sus brutales crímenes. Wilson se ha convertido en el improbable destinatario de un abrumador número de cartas de amor de mujeres de todo el país. Desde su encarcelamiento, Wilson ha recibido casi 4.000 mensajes, muchos de los cuales son súplicas para que le perdonen la vida. Las cartas que han inundado el despacho del juez de distrito del condado de Lee, Nicholas R. Thompson, están llenas de súplicas de mujeres que ruegan que se perdone la vida. A Wilson, una mujer de Visalia, California,
Escribió al juez prometiendo su devoción eterna. A Wilson, decía como alguien que se preocupa incondicionalmente por él, he reflexionado profundamente sobre la gravedad de la situación y el impacto de su decisión. Otra mujer madre de 2 hijos afirmó que Wilson es una persona diferente. Cuando toma medicación, escribió, si miras más allá de sus tatuajes y la estructura de su cara desde que está en prisión, y medicado está más sano. Su cara está más rellena, en comparación con su foto de fichaje en la que su rostro está demacrado pálido y parece poco saludable. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué están obsesionadas las mujeres de todo el mundo con el asesino convicto, Wade Wilson? Profundicemos en los factores psicológicos y sociales que contribuyen a la obsesión mundial por el asesino convicto. Este fenómeno no es solo una curiosidad pasajera, tiene sus raíces en comportamientos humanos complejos y en influencias sociales que resultan fascinantes e inquietantes a la vez. En primer lugar, debemos entender el concepto de hibristofilia. Se trata de una condición en la que los individuos se sienten sexualmente atraídos por personas que han cometido crímenes escandalosos. A menudo se conoce como el síndrome de Bonnie y Clyde. La hibristofilia no es un fenómeno nuevo, pero el caso de The Wilson lo ha puesto de relieve como nunca antes. Mujeres de todo el mundo experimentan esta afección, lo que ha provocado un seguimiento masivo de Wilson. Uno de los principales factores psicológicos en juego es el atractivo del peligro para algunas mujeres. La idea de estar cerca de alguien tan peligroso como Wade Wilson es emocionante y proporciona un subidón de adrenalina difícil de reproducir en la vida cotidiana. Este comportamiento de búsqueda de emociones es similar a la razón por la que algunas personas practican de deportes extremos o actividades de riesgo. El peligro se convierte en una fuente de atracción. Otro aspecto psicológico es el atractivo del chico malo. Wade Wilson, con sus rasgos cincelados y sus penetrantes ojos azules, encaja en el estereotipo del chico malo, que muchas mujeres encuentran irresistible. Esta atracción suele tener su origen en el deseo de rebelarse contra las normas sociales o de experimentar algo prohibido. El personaje del chico malo está idealizado en la cultura popular, lo que lo hace aún más atractivo para quienes se sienten atraídas por él. La imagen de Wade Wilson en los medios de comunicación también desempeña un papel importante en esta obsesión. Durante su juicio, Wilson fue representado a menudo como tranquilo, sereno e incluso encantador. Esta imagen ha llevado a algunas mujeres a creer que no es tan peligroso como parece. Lo ven como un comprendido que merece una segunda oportunidad. La cultura del crimen real nunca ha sido tan popular, y la historia de Wade Wilson encaja perfectamente en esta narrativa. Programas, podcast y documentales sobre crímenes reales cautivan al público de todo el mundo. Para algunas mujeres, ser fan de Wilson es una extensión de su interés por el crimen real. Es una forma de sentirse conectadas a las historias que consumen y de formar parte de una comunidad que comparte su fascinación. Las redes sociales han amplificado esta obsesión hasta niveles sin precedentes. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok están inundadas de páginas de fans dedicadas a Wade Wilson. Estas páginas comparten fotos, bocetos de la corte e incluso fragmentos de sus cartas desde la cárcel. El almohadilla Wade Wilson Fan Club tiene millones de publicaciones, creando un frenesí digital. Las redes sociales permiten a estas mujeres conectarse entre sí, compartir sus pensamientos y reforzar sus creencias, creando una cámara de eco que magnifica su obsesión. Hay informes de mujeres que dejan sus trabajos, abandonan a sus familias y se trasladan al otro lado del país para estar más cerca de la prisión donde está recluido. Le envían regalos caros, pagan sus gastos legales e incluso le proponen matrimonio. Resulta casi ridículo saber que Wilson cuenta con el apoyo de cientos de mujeres, después de haber asesinado a 2 mujeres solo porque le apetecía matarlas. Echemos un vistazo rápido al crimen que le dio a Wilson su popularidad, el asesino de Deadpool. El 7 de octubre de 2019 comenzó una escalofriante ola de crímenes que dejaría a los residentes de Florida conmocionados y horrorizados. Wade Wilson, un hombre de 30 años, asesinó brutalmente a 2 mujeres, Christine Melton y Diane Ruiz, en un lapso de solo 2 días. Apodado el asesino de Deadpool
por compartir nombre con el personaje de Marvel. Las acciones de Wilson fueron poco menos que monstruosas. Christine Melton, de 35 años. Fue la primera víctima. Wilson la conoció en un bar y ambos acabaron yendo a su casa cuando se quedó dormida. Wilson la estranguló hasta matarla, pero la brutalidad no terminó ahí. Las pruebas revelaron más tarde que Wilson había golpeado duramente a Melton con una barra de cortina antes de asfixiarla. Su maltrecho cuerpo fue descubierto en el interior de su apartamento oculto, entre un montón de ropa de cama y prendas de vestir. Tenía las muñecas atadas con una bufanda blanca, y se encontró una barra de cortina con una mancha roja. Las pruebas forenses confirmaron que el ADN de estos objetos coincidía con el de Melton y Wilson. Al día siguiente, Wilson volvió a atacar. Esta vez su víctima fue Diane Ruiz, de 43 años. Wilson recogió a Ruiz después de preguntarle cómo llegar a un instituto local. Cuando intentó marcharse, la estranguló, la empujó fuera del vehículo y la atropelló. Repetidamente el cuerpo de Ruiz fue encontrado más tarde en el bosque. Tenía la nariz y un dedo rotos, una laceración torácica y fracturas en 11 costillas, y el cuello lesiones frecuentes. En los casos de estrangulamiento, el médico forense declaró que las lesiones también eran compatibles con el atropello de un vehículo. Al parecer, Ruiz había intentado defenderse antes de ser asesinada. El padre de Wilson desempeñó un papel crucial en su detención. El mismo día en que las mujeres fueron asesinadas, Wilson llamó a su padre desde una casa en la que había entrado a robar, pidiéndole ayuda, siguiendo la recomendación de su padre. Wilson se entregó a la policía días después de los asesinatos en la cárcel. Wilson confesó los asesinatos de Melton y Ruiz. Dijo la policía que había conocido a Melton en 2008, un bar que había mantenido relaciones sexuales consentidas con ella en casa de un tío, y que después había seguido haciéndolo en su casa, antes de matarla. También confesó haber recogido a Ruiz, haberla estrangulado cuando intentó marcharse, y haberla atropellado. Wilson admitió que en ese momento estaba enloquecido y drogado, declarando que cuando está bajo los efectos, se convierte en el bestia. El juicio fue una experiencia angustiosa para las familias de las víctimas. En junio, un jurado declaró a Wilson culpable de los asesinatos y concluyó por mayoría de 2 votos que debía ser condenado a muerte durante el juicio. La acusación presentó pruebas abrumadoras contra Wilson. Las pruebas forenses del apartamento de Melton, incluido el ADN de la barra de la cortina y el pañuelo blanco, ofrecieron una imagen espantosa de la violencia que sufrió el testimonio del forense. Sobre las lesiones de Ruiz, puso aún más de relieve la brutalidad de las acciones de Wilson, el hecho de que la sangre, el teléfono móvil y la etiqueta con el nombre del uniforme de trabajo de Ruiz se encontraran en el coche de Melton. Vinculó los 2 asesinatos y proporcionó una clara cronología de los hechos durante el juicio. El padre de Wade Wilson, Steven Testaseca, subió al estrado para testificar contra su propio hijo en un juicio por doble asesinato. Steven Testaseca, que solo tenía 14 o 15 años cuando supo que iba a ser padre, relató la angustiosa noche en que su hijo le llamó para confesarle. Wilson había sido adoptado por y Steve Wilson, que estaban relacionados con los padres de su madre, a través de la iglesia. A pesar de la adopción, Wilson se puso en contacto con su padre biológico, a los 18 años, a menudo pidiéndole dinero. La noche de los asesinatos, Wilson supuestamente llamó a Testaseca varias veces, admitiendo haber matado a las 2 mujeres. ¿Se puso Wade Wilson en contacto con usted por teléfono ese día?, preguntó el abogado. Sí, señora. ¿Y qué fue lo que le dijo? Cuando llamó la primera vez, dijo que necesitaba ayuda, que había hecho algo de lo que no podía retractarse. Describió cómo Wilson conoció a una chica en un bar más tarde, identificada como Melton. Fue a su casa y la asfixió mientras dormía. Solo dijo que conoció a una chica en un bar, volvieron a su casa, pasaron un rato juntos y ella se durmió. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Después de que ella se durmiera, dijo que se puso encima de ella, la estranguló, y luego se quedó un rato en la casa, intentó meter en el maletero, pero no pudo levantarla. Debido al rigor, Mortis Wilson la dejó allí y se llevó su coche. En cuanto a la muerte de Diane Ruiz Wilson, dijo a su padre que la vio caminando por la calle
le preguntó por una dirección, y ella se subió al coche con él. Los fiscales no están seguros de si Ruiz entró voluntariamente o fue obligada a hacerlo. Wilson confesó haberla alcanzado y estrangulado mientras conducía. Dijo que la sacó del coche y se dio cuenta de que aún respira. ¿Y qué dijo que hizo cuando se dio cuenta de que ella aún respiraba? Dijo que volvió al coche y la atropelló hasta que parecía un espagueti. Testa Seca describió el tono de Wilson durante la llamada como excitado, casi orgulloso. Sentí que quería que yo sintiera lo que él sentía. Al respecto, dijo. Cuando Miller le preguntó si Wilson estaba orgulloso, Testa Seca confirmó que sí. Admitió que tuvo conflictos a la hora de entregar a su hijo a las fuerzas del orden. Mientras Wilson pedía un Uber para salir de la ciudad, lo habría vuelto a hacer, dijo Testa Seca con la voz entrecortada. Testa Seca pidió la dirección de Wilson con el pretexto de enviar un Uber, pero en su lugar envió a los Usmarels. No quería que cometiera una estupidez y lo mataran. Le dije que levantara la mano y saliera el descubrimiento del cadáver de Diane Ruiz. Añadió otra capa de horror al caso Justin de Rosa, sargento K9, del Departamento de Policía de Cape Coral. Significó que, mientras patrullaba, vio buitres rodeando un solar sin urbanizar con árboles. Los buitres suelen rodear cadáveres, cuerpos muertos, animales, muertos, lo que sea. Explicó de Rosa, el cuerpo de Ruiz fue encontrado en el bosque, y la zona fue asegurada para su investigación, la técnica forense. Jacqueline Fordham observó huellas de neumáticos en la hierba, aunque no fue posible obtener impresiones reales, debido a la altura de la hierba. El DRTT, Thomas Coyne, médico forense, jefe adjunto del condado de Lee, colaboró las autopsias de Ruiz y Melton. Testificó que el cuerpo de Ruiz mostraba indicios de actividad animal o carroñera con partes de las orejas y la nariz arrancadas, probablemente por pájaros. También presentaba importantes lesiones internas, como hematomas en el antebrazo y la mano izquierdo, fractura del cuarto dedo, fractura del hueso, fractura parcial de laringes y numerosas fracturas costales. El fiscal Andreas Gardner preguntó si la conducción de un automóvil sobre un cadáver podía causar tales lesiones. Ciertamente, confirmó. Coyne explicó que se tarda entre 10 y 15 segundos en desmayar a una persona sujetándola por el cuello, y que en 30 segundos es posible que la persona no recupere el conocimiento. Coyne afirmó que Ruiz no habría sobrevivido a las lesiones cervicales. El doctor Mark Robio, neurólogo, prestó un testimonio escalofriante durante una declaración ante el jurado. Reveló que recientes escáneres cerebrales de Wilson indican un traumatismo cerebral significativo. Estos escáneres muestran un deterioro de la memoria a corto plazo y problemas cognitivos y emocionales. Todo ello en el contexto de una enfermedad psiquiátrica. Las conclusiones de Rubiño se basan en una serie de pruebas realizadas a Wilson, a pesar de las dificultades que planteaban sus ataduras. El turbulento pasado de Wilson está lleno de incidentes que podrían haber contribuido a su estado mental actual. Le contó al doctor Rubio sobre 2 accidentes de coche que sufrió mientras crecía en Tallahassee. En uno de ellos iba de pasajero cuando el conductor chocó contra un roble, y Wilson se golpeó la cabeza contra el parabrisas. En otro incidente, él y sus amigos chocaron contra un árbol en la playa, y todos quedaron inconscientes. El miedo de Wilson a ser detenido debido a su libertad condicional le llevó a huir del lugar antes de buscar una evaluación médica. Wade Wilson afirmó haber sufrido 2 conmociones cerebrales por jugar al fútbol americano y béisbol en el instituto, además de haber sido asaltado 3 veces, quedando inconsciente cada vez. Aunque el neurólogo Dr. Rubiño no pudo obtener historiales médicos que respaldar estas afirmaciones, consideró que podrían ser ciertas basándose en los resultados del escáner cerebral. Rubiño concluyó que las lesiones craneales de Wilson, junto con una enfermedad psiquiátrica, explicaban su comportamiento impulsivo. Su defensa, liderada por los abogados Kevin Shirley y Lean, utilizó estos resultados en un intento de influir en la decisión del juez Nicholas Thompson durante una vista legal. Sin embargo, el psicólogo forense, Dr. Michael Herkhoff, argumentó que no había pruebas suficientes para un diagnóstico de trastorno psicótico, y sugirió que el abuso de drogas de Wilson era una mejor explicación de su comportamiento delictivo.
Wilson, ahora en el corredor de la muerte, intentó fugarse de la cárcel el 30 de septiembre de 2020, enviando una nota a otro recluso, Lawrence T. Sauer, pidiendo ayuda para escapar. Wilson y Sauer estaban conectados a la banda carcelería suprema Quista Blanca, aún Forgien. Lo que complicaba su plan de fuga. Durante el registro de su celda, se encontró que habían debilitado el cristal de la ventana y retirado un taburete que probablemente usaron como herramienta para escapar. Wilson fue acusado de intento de fuga y otros delitos. Además, el 20 de abril de 2023, fue detenido nuevamente por posesión de metanfetamina, tras una investigación que reveló su conexión con Bonnie Wiggins y otros sospechosos. La banda Unforgiven, conocida por su violencia y extremismo, planteaba preocupaciones sobre la influencia de Wilson Katz en el sistema penitenciario, con Wilson a la espera de ejecución. Su futuro parece incierto, especialmente con el apoyo de sus fans y la posibilidad de apelar su condena a muerte. Así es como Wade Wilson se convirtió en Deadpool, el antihéroe más loco y sarcástico que jamás conocerás. Una historia de caos, humor y pura supervivencia. ¿Qué te pareció?